Una de las actividades más comunes de la vida cristiana es la oración. Los verdaderos cristianos oran. De ese modo se comunican con su Padre Celestial, le dan gracias por sus bendiciones, piden por el avance del reino, por la iglesia, por dificultades propias, por dificultades de otros. Frecuentemente escuchamos a un cristiano pedirnos que ore por él o decirnos que está orando por nosotros. La oración es a la vida cristiana lo que la respiración a la vida física. Sin embargo, cuando examinamos con cuidado el tema de la oración en la Biblia, pronto nos daremos cuenta del enorme misterio envuelto en esta actividad tan común y tan natural para los hijos de Dios. Lo cierto es, hermanos, amigos, que la enseñanza bíblica sobre la oración es verdaderamente sorprendente y en apariencia paradójica, muy paradójica. Por un lado, la Biblia contiene un sinnúmero de textos que no solo nos estimulan a orar, sino que nos demandan que oremos. Los cristianos deben orar y de hecho los cristianos oran. Pero por el otro lado, la Escritura también nos enseña que nuestro Dios es omnisciente y que nuestro Dios es soberano. Él no solo conoce de antemano todo lo que ha de ocurrir, sino que soberanamente ha decretado todo lo que ocurre. Ni siquiera un pajarito cae a tierra sin la voluntad de Dios, dice Mateo capítulo 10, versículo 29. Y ante esta realidad, ¿qué sentido tiene que nosotros oremos? ¿Hace alguna diferencia el que yo le ore a Dios o no? Si Él ha predestinado todo cuanto ocurre, hermanos, seamos honestos, ¿para qué orar? ¿Para qué orar? Algunos pretenden solucionar este problema diciendo que la oración no hace en verdad ninguna diferencia excepto en nosotros mismos, que el cambio se produce en la persona que ora. Al orar por cualquier cosa, uno concentra sus pensamientos en ella y de ese modo nuestra actitud cambia y por supuesto por ese cambio de actitud las cosas ocurren. Por ejemplo, yo oro a Dios porque me vaya bien en mi trabajo. Eso produce en mí un cambio de actitud. Eso refuerza mi determinación. Me vuelvo más esforzado, más responsable y eso hace que trabaje mejor. Es de ese modo, dicen algunos, que funciona la oración, como una especie de muleta psicológica. Pero hermanos, eso no es lo que la Biblia enseña. Como veremos en el estudio de hoy, cosas ocurren cuando el creyente ora, cosas relacionadas con circunstancias que son externas a él y que no ocurrirían si el creyente no orara. Ciertamente nuestro Dios es soberano, pero eso no elimina la responsabilidad que tiene el creyente de orar, ni hace de la oración una especie de placebo espiritual. Hay personas que van al médico: doctor, yo tengo un problema. El médico se da cuenta que el problema es psicológico y le dan un placebo. El placebo no hace nada, pero psicológicamente le ayuda. Hermanos, la oración no es un placebo espiritual. La oración no es algo que no funciona en realidad, pero que produce en nosotros un efecto psicológico. No. La doctrina bíblica, bien comprendida, no nos mueve a menospreciar la oración, sino más bien a orar intensamente. Y eso queda evidenciado en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, que estamos considerando en estos momentos en nuestra serie consecutiva de sermones sobre la carta de Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 1. Ya hemos estudiado los versículos 1 hasta el versículo 14. Y hemos visto en el versículo 4 cómo el apóstol Pablo nos habla de la soberanía divina en la elección. Luego en el versículo 5 el apóstol Pablo nos habla de la predestinación. Y por si esto fuera poco, en el versículo 11 nos dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
La enseñanza de Pablo con respecto a la soberanía de Dios es clara y contundente. En todas sus epístolas, Pablo creía que Dios era soberano, que Dios es soberano. Sin embargo, hermanos, y eso es lo que llama mi atención, eso no afectó en ninguna manera su vida de oración, como vemos en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, Efesios capítulo 1, versículos 15 al 16. Dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Por esta causa, dice Pablo, lloro. Por todas las bendiciones que Pablo ha descrito en los versículos 3 al 14 y de la que todos los creyentes en Cristo han participado por la gracia soberana de Dios, por esto, dice Pablo, lloro. Las cosas grandiosas que Dios ha hecho ya por vosotros me estimula a seguir pidiendo más. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo no era un hipercalvinista. Pablo no razonaba diciendo, bueno, Dios los escogió soberanamente para derramar un sinnúmero de bendiciones sobre vosotros. Por lo tanto, ¿qué caso tiene que yo ore? Él los bendecirá con o sin mis oraciones, porque así lo ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Así pensaría un hipercalvinista, pero no Pablo. No Pablo. No, hermano, Pablo no pensaba de ese modo. Él más bien dice aquí, Dios los escogió para bendecirles desde antes de la fundación del mundo, y por eso yo oro por vosotros. Por eso yo oro. Y ese es precisamente el tema que deseo tratar con ustedes en nuestra serie consecutiva de Efesios, la oración en el contexto de la soberanía de Dios. La oración en el contexto de la soberanía de Dios. La semana próxima, Dios mediante, trataremos con el contenido de esta oración que Pablo eleva por los Efesios en los versículos 15 al 23. Pero hermanos, yo creo como pastor que es necesario tratar primero con esta dificultad que se presenta cuando examinamos esta oración de Pablo a la luz de todo lo que él ha venido diciendo en los versículos anteriores. Y espero, mis amados hermanos, yo espero que este estudio no solo nos ayude a comprender mejor la mecánica de la oración, sino que nos estimule a orar más y mejor, a orar más y mejor. Por justicia quiero reconocer que la obra de Donald Carson titulada Un llamamiento a la renovación espiritual me fue de gran ayuda en el estudio de este tema. Y estaré haciendo un amplio uso de este capítulo de su material en el presente sermón. Lo primero que vamos a tratar en esta mañana, antes de pasar a considerar directamente el tema de la oración, es el hecho de que la Biblia coloca una al lado de la otra la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y eso, hermanos, produce una tensión que se manifestará en muchos aspectos de la vida cristiana, incluyendo la oración. Dios es soberano, el hombre es responsable. La soberanía de Dios no se enseña en la Escritura de tal manera que anule o disminuya de algún modo la responsabilidad del hombre, ni viceversa. Los hombres eligen, los hombres creen, los hombres desobedecen, los hombres obedecen, los hombres responden, los hombres no responden, y todo eso lo hacen responsablemente. Pero esa responsabilidad humana no anula ni disminuye en ningún sentido la soberanía de Dios. Podríamos citar cientos de pasajes de la Biblia en los que aparecen una de estas dos doctrinas, la responsabilidad humana, la soberanía de Dios, pero por causa del tiempo voy a limitarme a citar algunos ejemplos de la Escritura donde ambas doctrinas aparecen una al lado de la otra. Ambos principios funcionando juntos en el desarrollo de la historia.
Vayamos en primer lugar a Génesis capítulo 50. Libro de Génesis capítulo 50. Versículos 19 al 20. Génesis 50, 19 al 20. Jacob ha muerto y sus hijos tienen temor de que José se aproveche de esa circunstancia para vengarse de ellos por haberle vendido. José se da cuenta de la tensión nerviosa que hay en los hermanos y les dice en el versículo 19, les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y anteriormente en el capítulo 45, José declara explícitamente: Dios me envió a Egipto. Dios me envió a Egipto. Ahora, hermanos, noten que José no elimina la responsabilidad de sus hermanos en las cosas que ocurrieron. Dice: ustedes pensaron mal contra mí, ustedes pensaron mal contra mí. Y movidos por ese mal pensamiento, tomaron la decisión de vender a su hermano. Ellos no fueron manejados como máquinas. Ellos no eran marionetas a quienes Dios les dio cuerdas para que hicieran lo que ya Dios había decidido. No, en ningún momento los hermanos de José fueron llevados a actuar en contra de su voluntad. Ellos querían deshacerse de José y eso fue lo que hicieron, voluntaria y responsablemente. Ustedes pensaron mal contra mí. Ahora, sin saberlo, ellos estaban cumpliendo el plan soberano de Dios. Una realidad no elimina la otra. Como bien señala Carson, la soberanía de Dios en esa circunstancia, destinada a salvar a millones de personas durante los años de hambruna, no reduce la maldad de los hermanos. Se asume que son ciertas tanto la soberanía divina como la responsabilidad humana. Y hermanos, esto no es mera teología de oficina. Esto va a afectar sensiblemente nuestra vida. Esto va a afectar sensiblemente nuestra vida. Fue el entendimiento de esta realidad lo que guardó a José de llenarse de amargura en su corazón. José no tenía amargura ni contra Dios ni contra sus hermanos. Y déjame decirte algo, mi hermano, cuando una persona se llena de amargura contra las personas, en primer lugar es que se ha llenado de amargura contra Dios. Es un resultado de... José no tenía amargura contra Dios. ¿Por qué no tenía amargura? Porque sus hermanos eran responsables del mal que había en su corazón contra su hermano. Ellos pensaron mal contra José, no Dios. Pero Dios soberanamente había contemplado ese hecho pecaminoso de estos hombres en su plan soberano, en su decreto, y todo eso para bien. Todo eso para bien. Ustedes pensaron mal contra mí. Dios tenía otro plan. Vuestro pecado era parte del plan de Dios, para bien, para bien. Otro texto, Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, versículos 5 al 6. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Dios está irado contra su pueblo, Israel, por causa de sus pecados. Y por eso Dios decide enviar a los asirios en contra de Israel. Asiria era un instrumento en las manos de un Dios soberano para administrar su ira en contra de este pueblo. Sin embargo, eso no elimina la responsabilidad de los asirios en el hecho. Versículo 7. Aunque él no lo pensará así, los asirios no lo pensarán así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Hermanos, ¿por qué atacarían los asirios al pueblo de Israel? El texto dice, porque así deseaban hacerlo.
Ese era el deseo de ellos. Más aún, dice Dios que Asiria se había llenado de soberbia en su corazón porque habían tenido victoria contra otras naciones. Y en su soberbia y maldad atacaron a Israel. Y más adelante Dios dice, por eso Asiria también será castigada con su pecado, por su pecado, a pesar de que está cumpliendo mi plan. Versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y de la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo el rey de Asiria, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, y saqué sus tesoros, y derribé como valiente a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, y graznase. Eso piensa el rey de Asiria. Versículo 15, ahora dice Dios, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. El hecho de que Dios haya usado soberanamente a los asirios para sus propósitos justos, no quiere decir que los asirios no fuesen responsables de sus acciones pecaminosas. Su soberbia y arrogancia eran ofensivas, profundamente ofensivas al Dios de los cielos, y pagarían por eso. De hecho, pagaron por eso. La soberanía de Dios no los absuelve de su responsabilidad. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Dice el apóstol Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi ausencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo pienso que este texto no necesita mucha explicación en cuanto al tema que estamos tratando, porque el texto sí amerita de mucha explicación, pero no en cuanto al tema que estamos tratando aquí. Noten, hermanos, lo que Pablo no dice en este texto. Pablo no dice aquí a sus lectores, bueno, ya Dios ha hecho su parte en la salvación vuestra, ahora ustedes tienen que hacer la suya. No, la salvación es del Señor. Pero tampoco Pablo enseña aquí que ya que es Dios quien obra la salvación en ellos, ellos podían quedarse quietos a esperar que Dios siguiera la obra. No, hermanos. Pablo presenta la obra de Dios como un incentivo para que nosotros obremos, ahora que somos cristianos. En la santificación y en el crecimiento espiritual, el creyente es responsable de hacer uso de aquellos medios que Dios ha provisto para nuestro crecimiento. Si tú no los usas, no vas a crecer. Así de sencillo. ¿Y cuál es el aliciente que Pablo usa en el texto? Pablo dice, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya que Dios obra, haz tu parte en la santificación y el crecimiento en gracia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Pablo se encuentra aquí en la ciudad de Corinto, muy probablemente experimentando cierto grado de duda o de aflicción en cuanto al progreso de la obra evangelística. Esta era gente muy dura. Pero entonces el Señor se le aparece a Pablo en una visión. Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios asegura a Pablo que allí en Corinto había mucho pueblo suyo que aún no había sido salvo, elegidos
por gracia desde antes de la fundación del mundo. Pero por esa misma razón el apóstol Pablo debía permanecer en la ciudad y seguir predicando el Evangelio. Hermanos, la elección divina no era un incentivo para que Pablo dijera, bueno, y si son elegidos se van a salvar como quiera. No, era un incentivo para que Pablo continuara en Corinto su labor evangelística. Amados hermanos, el hecho de que Dios haya escogido soberanamente a todos los que han de salvarse, eso no elimina la responsabilidad que tenemos los creyentes de predicar. ¿Saben por qué? Porque nadie se salvará a menos que escuche y crea el Evangelio de Jesucristo. Nadie se salvará. Por eso dice Pablo en un texto tan extraño, yo todo lo soporto por causa de los escogidos. Pero Pablo, si son escogidos, no sufras tanto que se van a salvar como quiera. No, solo se salvarán por medio de la predicación del Evangelio. Hermanos, la doctrina de la soberanía de Dios no debe disminuir nuestro celo evangelístico, más bien debe aumentarlo. Por eso los grandes evangelistas de la historia han creído firmemente en la soberanía de Dios. George Whitefield, Charles Spurgeon, y puedo citar un montón de otros más, han sido creyentes en la soberanía de Dios, pero eso no eliminaba su celo evangelístico. Hermanos, no somos hipercalvinistas, como tampoco somos arminianos. Un texto más antes de pasar al próximo punto, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, y este texto sí que es sorprendente. Este texto sí que es sorprendente. Juan y Pedro han sido apresados y amenazados para que no continúen predicando el Evangelio, y una vez puestos en libertad, ellos reúnen a los hermanos, le cuentan lo sucedido, y ellos entonces elevan su corazón a Dios en oración. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos, ¿fue la muerte de Cristo en la cruz un accidente que no estaba contemplado en el plan de Dios? En otras palabras, la conspiración que llevó a Cristo a la cruz ¿estropeó el plan de Dios en algún sentido? Mataron al Mesías. Plan B. ¿Es así? No es así. Creer tal cosa sería echar por tierra la esencia misma de la fe cristiana. Cristo murió en una cruz conforme al determinado consejo de Dios. Cristo murió en una cruz porque no había otra forma de salvar a los pecadores. Él vino con el propósito de morir. Ahora pregunta, hermanos, ¿significa eso entonces que los que lo mataron eran marionetas de Dios y que no eran responsables de sus acciones? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Suponer que estos hombres, Pilato, Herodes, el pueblo de Israel, los romanos, suponer que estos hombres no eran culpables, sino víctimas de un destino inexorable, eso también destruye la fe cristiana. Eso también destruye la fe cristiana. Hermanos, ¿a qué vino Cristo? A salvar a pecadores. Pecadores que son culpables y necesitan ser salvados. Sin responsabilidad no hay culpabilidad. Así que la soberanía de Dios no anuló la responsabilidad de estos hombres, ni la acción responsable de estos hombres anuló de ningún modo la soberanía de Dios. Ambas doctrinas se mezclan en este pasaje.
formando la una con la otra un tapiz sorprendente. Un tapiz sorprendente. Bien, hermano, yo creo que estos textos son suficientes para probar mi punto. Dios es soberano, el hombre es responsable. Hay un misterio envuelto en esto, como en muchas otras doctrinas de las Escrituras. Si pudiésemos comprender perfectamente el modo de obrar de Dios, eso querría decir que Dios es de nuestro tamaño. Pero Dios es infinitamente más grande, más inmenso que nosotros. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros decimos que esto es un misterio, eso no significa que esta doctrina se trate de algo irracional o algo que nosotros no podemos comprender en lo absoluto. No. Y aquí quiero que pongan mucha atención. Existe una gran diferencia entre un misterio y un enigma. Existe una gran diferencia entre un misterio y un enigma. El misterio es un océano sin fondo. El enigma es una pared infranqueable. Yo puedo sumergirme en ese océano del misterio sabiendo de antemano que no importa qué tan profundo yo llegue para abajo, siempre quedará debajo de mis pies un océano sin fondo. No importa qué tan hondo yo llegue. Siempre quedará un océano sin fondo en el que yo no voy a poder dar pie. En el caso del enigma, yo no puedo penetrar siquiera. Yo no puedo ni penetrar, es una pared infranqueable. Y lo que estamos diciendo aquí es que esta doctrina encierra un misterio, no un enigma. Un misterio que tiene que ver con la naturaleza misma de Dios. Un misterio que tiene que ver con la naturaleza misma de Dios. Y advierto que aquí estamos entrando en un asunto para el que yo necesito toda vuestra concentración. Aquí estamos entrando en un asunto para el que yo necesito, hermanos, toda vuestra consideración. Hemos dicho que nuestro Dios es soberano, pero ahora debemos añadir que es un Dios personal. Él no es una computadora ciega. Él es un Dios personal que interactúa con nosotros los hombres como seres morales y responsables. Nuestro Dios es trascendente, nuestro Dios es personal. Es trascendente porque existe más allá del tiempo y del espacio, y desde allí reina soberano sobre todas las obras de sus manos. Pero no se trata de un poder frío o una fuerza irresistible. El Dios que se revela en la Biblia es un ser personal que sostiene con los hombres una relación personal. Y es allí precisamente donde radica el misterio. Es allí. Él es soberano, trascendente, omnipotente. Pero su trato con los suyos es personal, íntimo, cercano. Hermanos, cuando nosotros le hablamos a ese Dios, Él escucha. Y de una forma u otra, cosas ocurren en esa interacción de Dios con sus hijos. Si alguien nos preguntara qué lugar ocupa la oración en la vida del creyente si Dios es soberano, nuestra respuesta debe ser un lugar preponderante porque ese Dios también es personal. Y si queremos tener una vida cristiana y saludable, una vida cristiana vigorosa, tenemos que aprender a vivir en la tensión que produce ese misterio. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya consideramos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Consideremos ahora en segundo lugar las oraciones del creyente en su responsabilidad dirigidas a un Dios soberano. Consideremos ahora las oraciones del creyente en su responsabilidad dirigidas a un Dios soberano. Amados hermanos, tenemos que insistir en que la doctrina de la soberanía de Dios en la Biblia nunca debe ser un incentivo para dejar de orar.
Más bien la Biblia nos mueve a orar a la luz del hecho de que Dios es soberano. Déjeme hacer una pregunta. Vamos a suponer que Dios no es soberano. El pobre Dios, como lo ven algunos, que no controla todo, Él no es soberano. Hermanos, ¿qué caso tendría orarle a un Dios así? ¿Qué caso tiene orarle a un Dios que no tiene control? ¿Qué caso tiene postrarnos delante de un Dios que no gobierna todas las cosas? ¿Cómo podría ese Dios responder a nuestro clamor si hay un montón de circunstancias que están fuera de su alcance? Los creyentes oran a Dios porque confían en que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y para poder tener ese poder, Él tiene que tener la sartén agarrada por el mango, porque si no, no podría. No podría. Hermanos, ¿por qué nosotros oramos? Porque sabemos que ese Dios soberano está atento al clamor de su pueblo y en un sentido real responde a su clamor. Dice el salmista en el Salmo 34, versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Nuestro Dios es trascendente, pero también es personal. Cuando los justos claman, ese Dios tan grande oye, ese Dios tan inmenso que controla todas las cosas con la palabra de su poder, Él está atento a nuestro clamor y cuando clamamos Él nos libra. Eso es lo que dice el texto. Busqué a Jehová, dice David en este mismo salmo, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amados hermanos, porque nuestro Dios escucha la oración y responde, cosas que desde nuestra perspectiva habrían de suceder de un modo, Dios las torna para que ocurran de otro, en respuesta a nuestra oración. Un ejemplo notorio de esto lo encontramos en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Los hijos de Israel han pecado gravemente contra Dios, haciéndose un becerro de oro para adorarle. Moisés ha subido al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, y como tarda en bajar, los hijos de Israel se hacen un becerro y le adoran. Y ante ese terrible pecado de idolatría, Dios le anuncia a Moisés que va a destruir al pueblo. Versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Hermanos, no pierdan de vista el tono intensamente personal de esta conversación entre Dios y Moisés. Intensamente personal. Déjame, le dice Dios, déjame. ¿Sabe lo que le está diciendo? No trates de detenerme intercediendo por ellos. Hermanos, cuando nosotros oramos, en cierto modo misterioso, estamos deteniendo a Dios. Él le está diciendo: déjame, Moisés, no trates de detenerme con tus oraciones, los voy a destruir. Pero Moisés no piensa dejar a Dios. Moisés no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Él es como esa mujer sirofenicia que Cristo le dice que no y sigue pidiendo. Y como quiera intercede por el pueblo, apelando a un argumento poderoso. Tú hiciste un pacto con ellos, Señor. Un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo.
Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Hermanos, qué ejemplo de oración, qué ejemplo. Moisés no pensó: Dios no puede destruir este pueblo, es jugando que él está. No, Dios no lo puede hacer porque él hizo un pacto, y en ese pacto él prometió la preservación del pueblo, así que yo puedo quedarme tranquilo, eso seguro que no va a suceder. No, hermanos, el pacto de Dios no conduce al Moisés al quietismo. ¿Saben lo que es el quietismo? Quédate quieto, deja que Dios obre. No, en ninguna parte de la Biblia se promueve el quietismo. Y hay algunas personas que son tan bárbaras que dicen: yo todavía tengo este problema, pero es que Dios no me lo ha quitado, o sea, es culpa de Dios. No, hermanos. Moisés descansa en la promesa de Dios, y al hacerlo intercede por el pueblo. ¿Y saben qué hizo Dios? Hermanos, se retractó. Hermanos, Dios no castigó al pueblo como él dijo que lo iba a hacer. Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo. Eso está en la Biblia. Eso está en la palabra de Dios. Un ejemplo similar a esto lo encontramos en Amós capítulo 7. No lo busquen, pero allí vemos en el libro de Amós una serie de amenazas de Dios contra su pueblo Israel. ¿Y qué hace Amós? Intercede apasionadamente por el pueblo. Dice en el versículo 2: Señor Jehová, perdona ahora, perdona. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y ante la intercesión del profeta, 2 veces se nos dice en el capítulo 7 de Amós que Dios se arrepintió del mal que había anunciado contra ellos. Hermanos amados, Dios escucha las oraciones de su pueblo. Por eso Dios considera como un grave pecado cuando nadie intercede en medio del peligro. ¿Eso es un pecado? Vamos a Ezequiel capítulo 22, por un momento, por favor. Ezequiel capítulo 22. Aquí también en un contexto de juicio. Dice en el versículo 30, hermanos, escuchen esto con atención. Dice Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, una valla, una verja, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dice Dios: en vano busqué un intercesor, alguien que se pusiera en la brecha entre mí y el pueblo, para pedirme que no castigue al pueblo a pesar de los juicios que he anunciado, y no hubo un solo intercesor. Versículo 31. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Nadie intercedió, y por eso el castigo no fue retenido, porque nadie intercedió. Queridos hermanos, Dios espera que su pueblo ore, que sus hijos intercedan delante de Él. ¿Saben por qué? Y aquí viene la parte crucial de todo lo que hemos venido diciendo. Porque esas intercesiones forman parte de su plan soberano. Ese es el medio diseñado por Dios mismo para que las cosas pasen. Dios mismo lo diseñó así. Es por eso que Santiago dice en su carta: vosotros no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedid y se os dará, dice el Señor, porque todo aquel que pide recibe. Dios diseñó el mundo de esa manera. Algo de razón tenía el poeta, creo que español,
que definió la oración poéticamente como cuerda que liga las divinas manos, música de admirable punto y letra que al mismo Dios el corazón penetra. Eso es la oración. Es una música que penetra en el corazón de Dios. Hermanos, cuando el creyente ora, su clamor penetra en el corazón de Dios mismo, porque Él ha decretado obrar en el contexto de las oraciones de su pueblo. Él decretó eso soberanamente. Como bien señala Carson en su libro, la auténtica y maravillosa verdad es que los seres humanos como Moisés, usted y yo, podemos participar en los propósitos de Dios a través de los medios que Él dispone. Esa es la esencia del misterio que hemos estado explicando hoy aquí, el misterio de la naturaleza divina. Sigue diciendo Carson, este Dios se nos presenta como personal, de forma que podemos orar a Él, discutir con Él, presentarle razones, interceder ante Él. Nosotros podemos hacer eso. Pero también es soberano, el tipo de Dios que obra en nosotros y en nuestras oraciones hacia el querer como el hacer por su buena voluntad. Su carácter soberano no rebaja su carácter personal. El hecho de que sea una persona no disminuye su soberanía. Y luego añade, vale la pena orar a un Dios soberano porque Él es libre y puede obrar como desee. Pero vale la pena orarle a un Dios personal porque Él escucha, responde y actúa a favor de su pueblo, no de acuerdo a la ciega rigidez del destino inexorable. Nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es personal. Él en su soberanía ha decretado que cosas pasen cuando su pueblo ora. Cuando su pueblo no ora, esas cosas no pasan. Así de simple. Y entonces debemos concluir que por una razón solo conocida por Dios, era parte de su plan que eso no pasara. Era parte de su plan que no pasara. Para ponerlo más sencillo aún, cuando Dios decreta que algo ocurra, Él también decreta las cosas que deben suceder para que eso ocurra. Todo lo que pasa en el mundo tiene una causa, y tanto el hecho como la causa forman parte del decreto de Dios, las dos cosas. Como bien señala John Piper muy sabiamente, si Dios predestinó que yo muriera por una herida de bala, entonces yo no moriré si la bala no es disparada. Él decreta el hecho y la causa. Si Dios predestinó que yo fuera sanado por una cirugía, entonces si no hay cirugía no seré sanado. Él decretó las dos cosas. Es como en el caso del sol, dice Piper, ya que Dios predestinó que el sol brillara, también predestinó que fuera una bola de fuego inextinguible. Las dos cosas. Si se extinguiera el fuego, ya no habría brillo, porque Dios decretó que el brillo del sol emanara del fuego y no de otra cosa. Pues así pienso yo, dice Piper, acerca de las respuestas a las oraciones. Ellas son el brillo y la oración es el fuego. Dios ha establecido el universo de tal manera que en gran medida éste se mueve por la oración, de la misma manera que ha establecido la brillantez para que en gran medida ocurra por medio del fuego. Así lo estableció Dios. Amados hermanos, la oración es un elemento vital en la vida de los creyentes, tanto en el ámbito individual como colectivo. Los cristianos debemos orar, debemos hacerlo como individuos, debemos hacerlo como iglesia. Es por eso que insistimos tanto en el culto de oración entre semana. Es por eso que insistimos tanto a los hombres de nuestra iglesia que vengan el primer sábado de cada mes a orar. Si amas el reino de Dios, si quieres ver las almas venir al conocimiento de Cristo, si quieres ver a los creyentes crecer en celo y devoción a Dios, mi hermano, tú debes estar aquí cuando el pueblo de Dios se reúne a orar. A menos que una causa justa te lo impida.
faltar al culto de oración sin una razón que lo justifique revela una pobre y preocupante condición espiritual. Yo sé que no es fácil después de un día de trabajo venir a orar, como no es fácil para nosotros los pastores venir a dirigir el culto de oración. No es fácil, hermanos. La oración no es divertida. La oración es una lucha. Pero es una lucha que nosotros tenemos que pelear si queremos ver el reino de Cristo avanzar, porque así lo ha decretado Dios. De la iglesia primitiva se nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, que perseveraban en muchas cosas, entre ellas en la oración. Perseveraban en la oración. Ellos confiaban en un Dios soberano y personal, y por eso oraban. Por eso oraban. Y eso es, mis queridos hermanos, lo que vemos en este capítulo de la carta a los Efesios que estamos estudiando. Pablo sabía que Dios había escogido a estos efesios desde antes de la fundación del mundo para bendecirles con toda bendición espiritual. Él lo sabía. Y amparado en esa verdad, oraba por ellos. Y eso mismo debemos hacer nosotros. Hermano, no ha sido mi intención o pretensión explicar a plenitud este misterio en el presente sermón. Simplemente hemos tratado de sumergirnos en esas aguas hasta donde nuestros pulmones espirituales nos den, para que seamos estimulados a una vida de oración más ferviente y decidida. Dios dice en su palabra: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Clama a mí, dice Dios, yo te responderé. Nosotros podemos venir delante de nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Él no es una máquina en los cielos. Él es un Padre que siente por nosotros. Y cuando tú vas delante de su trono y derramas tu corazón delante de Él, mi hermano, el corazón de Dios está latiendo junto con el tuyo. Ese es el Dios que nosotros creemos. Nuestro Dios escucha y responde las oraciones de su pueblo. Oremos entonces. No nos detengamos de interceder ante el trono, que el Dios de gloria cumplirá su promesa, sin importar los aspectos del misterio que nosotros no podemos comprender por el momento. Pedid y recibiréis, dice el Señor en Juan 16, 24, para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid, pedid. Y en cuanto a ti, mi amigo, que estás aquí sin Cristo, hoy hemos visto que la soberanía de Dios no elimina en modo alguno la responsabilidad del hombre. Mi amigo, tú tienes una responsabilidad delante de Dios, una responsabilidad que debes ejercer si quieres ser salvo. Debes arrepentirte de tus pecados, debes creer en Cristo. Nadie se arrepentirá por ti, nadie puede creer por ti. Ese es el medio establecido por Dios para salvar a los pecadores. Amigo mío, en ningún lugar de la Escritura se nos dice que los pecadores deben comprender plenamente este misterio que hemos explicado hoy para ser salvos. En ningún lugar. Tampoco se nos pide que averigüemos si somos o no de los escogidos para venir clamando por misericordia y perdón. No, simplemente se nos invita a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y se nos asegura, mi amigo, que nadie que venga a Él será rechazado. Mi amigo, no te excuses en el decreto divino para no venir. Ampárate más bien en su promesa y ven. Porque las puertas de los cielos están abiertas hoy para ti, de par en par. La puerta de los cielos están abiertas para ti de par
en par, por la gracia de Dios. Que Dios tenga misericordia de muchos en este día. Vamos a orar. Nuestro Señor, sabemos que hemos estado explicando cosas que en muchos sentidos sobrepasan nuestra capacidad de comprensión. Por eso, al igual que Pablo, nosotros pedimos también que tú concedas a esta iglesia que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, para que nosotros seamos capaces de comprender, para que nosotros seamos capaces de entender lo que tú quieres que nosotros entendamos. Qué bueno, Señor, tener en los cielos un Padre como tú, un Dios todopoderoso y al mismo tiempo tan cercano, un Dios tan grande y al mismo tiempo tan condescendiente, un Dios soberano y al mismo tiempo un Dios personal que trata con sus hijos en una manera íntima, cercana y personal. Señor, nosotros te imploramos una vez más que tú prosperes en el corazón de tu pueblo, esta palabra que ha sido predicada. Padre, perdónanos nuestra tibieza al orar. Perdónanos, oh Señor, la manera tan ligera como faltamos a los cultos de oración. Perdónanos, oh Señor, por nuestra falta de intercesión en nuestros hogares. Perdónanos, oh Dios, por nuestra falta de oración. Oh Padre, nosotros te pedimos que tú derrames sobre este pueblo espíritu de súplica, espíritu de oración. Oh Señor, haz de cada uno de los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo un ferviente y decidido intercesor. Pero mira, oh Señor, a muchos que están en medio nuestro que no pueden orarte a ti como Padre, porque tú no eres su Padre. Oh Dios, nosotros te pedimos que tengas de ellos misericordia. Nosotros te suplicamos que tú respondas a nuestro clamor. Nosotros te pedimos, oh Señor, que tú salves a muchos en esta mañana. Nosotros te pedimos que tú repartas liberalmente arrepentimiento y fe. Oh Señor, los pecadores en la dureza de su corazón se demoran en venir a Cristo. No quieren venir. Nosotros te pedimos, oh Señor, que tú les des corazones de carne para que vengan. Nuestro Señor, nosotros clamamos a ti, porque solo tú puedes salvar y puedes darle vida a un muerto. A ti clamamos, oh Señor, ven y obra con poder en el corazón de muchos, porque te lo pedimos en Cristo, nuestro Señor y Salvador, a quien damos toda la gloria. Amén.